Bien, muchachos, seguimos hablando de síntesis de cetonas y aldehídos. Ok, resulta que el grupo nitrilo, como ustedes pueden ver por acá, también es susceptible de convertirse en una cetona. Si yo ataco a este carbono que, como ustedes bien podrán entender, tiene una carga parcial positiva, por estar unido al nitrógeno con una base fuerte, con un nucleófilo fuerte, como es un reactivo de Grignard, puedo obtener un intermediario, ¿verdad? Que es lo que se llama la sal de una imina. Una imina, y aunque ahora detallaremos un poco más sobre estos compuestos, es sí, es un compuesto que tiene una unidad muy parecida al carbonilo. Esta unidad es el carbono doble enlace nitrógeno. Tiene prestaciones muy similares a un carbonilo porque el nitrógeno también es electronegativo. Resulta que las sales de imina, ¿verdad? Se pueden hidrolizar en condiciones suaves a la imina respectiva, ¿verdad? Ya sin el magnesio, y una hidrólisis posterior un poco más fuerte genera la acetona. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo específico en el que el benzonitrilo, ¿verdad? Reacciona con el bromuro de fenilmagnesio en éter, ¿verdad? Para generar nuestra sal, que se hidroliza, ¿verdad? Posteriormente a la benzofenola. Fíjense ustedes, entonces, que el carbono, ¿verdad? Que conforma el nitrilo, no solo acepta un grupo alquilo más, sino es el que al final, ¿verdad? Genera el grupo carbonilo. Bien, para lo que sigue, para las síntesis que vamos a discutir ahora, es muy importante recordar la estructura del famoso diisobutilaluminio, el hidruro de diisobutilaluminio más bien, o dival. Dival H porque, claro, fíjense que es una especie muy impedida por un lado, pero además que solo tiene un hidruro para donar. Entonces los nitrilos, para empezar a hablar, también reaccionan con el dival, que forma un complejo de aluminio tipo imina, que cuando se hidroliza genera, en este caso, un aldehído. ¿Ok? Entonces con dival podemos obtener a partir de un nitrilo un aldehído y con un Grignard, como ustedes pudieron ver, a partir de un nitrilo una acetona. Un ejemplo específico lo tenemos aquí y es un ejemplo interesante porque fíjense ustedes como el doble enlace no ha sido afectado por el dival, solo el nitrilo. Bien, ok, a partir de cloruros y ésteres, ok, son cloruros de ácidos y ésteres, aquí disculpen, ok. Ustedes saben que si tomamos un ácido, ¿verdad? Y le agregamos el poderoso reductor hidruro de aluminio y litio, pues claro, se genera en primer término el aldehído. Pero este aldehído no es aislable, ¿verdad? Porque una vez que se forma, el aldehído es más reactivo que el ácido y fácilmente y rápidamente genera el alcohóxido que después de una hidrólisis producirá el alcohol respectivo. Bueno, tengamos en cuenta para lo que sigue que los ácidos carboxílicos reaccionan con cloruro de tionilo para darme cloruros de ácido. ¿Ok? Fíjense ustedes que un cloruro de ácido con una especie como el triterbutoxi, como el hidruro de triterbutoxialuminio, muchachos, que también es muy impedido y que solo da un hidruro, es capaz de generar un aldehído. Entonces, vamos, ojo, vamos aprendiendo nuevos métodos. Un cloruro de ácido más triterbutoxialuminio, el hidruro de triterbutoxialuminio me da, como ustedes pueden ver, un aldehído. Bueno, aquí tienen una secuencia completa, muchachos, de un ácido carboxílico que se convierte al cloruro respectivo con cloruro de tionilo y posteriormente es reducido con el hidruro de triterbutoxialuminio al aldehído. Son métodos que son muy buenos, pero aquí un comercial. Tanto el Dival como esta especie son especies que tienen que ser manejadas en condiciones muy secas, ¿verdad? Y de preferencia tienen que ser personas con buena experiencia en el manejo de reactivos sensibles a la humedad. Son reactivos que reaccionan con la humedad del aire de manera muy violenta, ¿verdad? Igual que el hidruro de aluminio y litio. Entonces, las reacciones son muy buenas, dan muy buen rendimiento, pero el personal que las hace, ¿verdad? Sobre todo estos pasos que tienen que ver con los derivados del aluminio, tienen que tener, como decimos en orgánica, muy buena mano. Bien, aquí podemos ver que un éster, muchachos, con el famoso Dival, puede generar un complejo de aluminio, ¿verdad? Que cuando se hidroliza también produce un aldehído. El ejemplo específico lo tenemos aquí. Llamo la atención de ustedes a que estas reacciones y algunas de las anteriores con derivados de aluminio se hacen a muy bajas temperaturas. ¿Ok? Y el secreto es la baja temperatura para
evitar, digamos, algún tipo de reducción o complicación posterior. Bueno, un cloruro de ácido, como ustedes recordarán, si reacciona con un reactivo de Grignard, pues claro que primero me produce la acetona, pero no la puedo aislar. La acetona no se aísla, porque una vez que se genera la acetona, es una especie tan reactiva también, ¿verdad? Que con un siguiente equivalente del reactivo de Grignard me va a producir el alcohóxido que cuando se hidroliza, muchachos, genera el alcohol correspondiente. Entonces, si yo tengo un cloruro de ácido y quiero utilizar un organometálico para producir una acetona, lo que puedo utilizar es algo que ustedes ya conocen que es un reactivo de Gilman. Los reactivos de Gilman, muchachos, son especies que son mucho menos reactivas, ¿verdad? Valga la redundancia, que los griñares o los alquilídeos. Por esa razón, nosotros podemos utilizar un dialquilcuprato para obtener una acetona. Nada más recuerden, ¿verdad?, que un dialquilcuprato se obtiene primero partiendo del halogenuro de alquilo que se hace reaccionar, ¿verdad?, con dos equivalentes de litio para obtener el alquil litio respectivo, y luego dos equivalentes de ese alquil litio reaccionan con yoduro de cobre 1 para generar, como ustedes pueden observar, el reactivo de Gilman. Aquí en el ejemplo específico, fíjense, tenemos el cloruro con dos equivalentes de litio, estoy aquí, ¿verdad? Formo el derivado litiado de 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿verdad? O sea, butilitio. Si lo hago reaccionar con yoduro de cobre, obtengo el dialquilcuprato de litio respectivo, que cuando reacciona con el cloruro de ácido me produce la acetona. Bien, un método que no viene en el libro de ustedes, pero se los comento, es utilizando esta especie que se llaman ditianos. Los ditianos, muchachos, pueden reaccionar con una base muy fuerte, que es el butilitio, para generar el anión respectivo del ditiano. Fíjense que el butilitio, al capturar un protón de estos, se convierte en butano, que es un gas que se va de la reacción. Posteriormente yo puedo hacer reaccionar, fíjense ustedes, un halogenuro de alquilo con el anión del ditiano para obtener lo que se llama un tiocetal, que en presencia de cloruro de mercurio 2, ácido y agua genera un aldehído. Entonces, este es otro método para producir aldehídos, ¿verdad? A partir de una especie aniónica. Aquí tenemos un ejemplo específico, fíjense ustedes, aquí usamos el bromuro, ¿verdad?, de bencilo, y posteriormente, ¿verdad?, con la adición de un equivalente, ¿verdad?, de bromo propano, podemos obtener una acetona. Entonces, el método con los ditianos, ¿verdad?, me puede funcionar para hacer aldehídos si uso solo un equivalente o solo un tipo de halogenuro de alquilo. Pero si uso dos equivalentes del halogenuro de alquilo o dos halogenuros de alquilo distintos, el método es bastante versátil porque me permite obtener también una acetona. Bien, pues entonces vamos a ver un ejercicio sencillo que resume un poco las reacciones que hemos estado estudiando. Vamos con la A. Ok, entonces, las condiciones reductivas aquí son poderosas. Y sabemos que el cloruro de ácido con hidruro de litio de aluminio, ¿verdad?, lo que nos va a dar claramente en esas condiciones tan fuertes es definitivamente el alcohol respectivo. Aunque yo sé que lo primero que se va a producir es el aldehído, si hay hidruro de aluminio y litio en el medio, ese aldehído se va a reducir rápidamente a este alcohol. Bueno, el caso B es diferente porque lo que nosotros tenemos ahora es el hidruro de triterbutoxi, aluminio y litio. Entonces, en el caso B, el cloruro de ácido sí me va a poder generar el aldehído, en este caso, el benzaldehído correspondiente. ¿Ok? Muy bien, C. En C es la reacción del cloruro de ácido, muchachos, más el divinilcuprato de litio. ¿Ok? Entonces, claro, lo que nosotros tenemos aquí es la formación entonces de una acetona. ¿Ok? Que vamos a ver, tiene por un lado 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. El carbonilo, ¿verdad? Y, como ustedes pueden ver, un doble enlace por ahí. ¿Ok? Bien, vamos a ver. D.
Ah, pues D es una reacción química que no me va a dar ni un aldehído ni una acetona, porque estoy utilizando un reactivo, ¿verdad? Que es el reactivo de Grignard, que se va a adicionar inicialmente, ¿verdad? Y me va a generar una acetona. Pero la acetona una vez formada reacciona con el resto de ese reactivo de Grignard para darme un alcohol. Entonces, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yo sé que va a quedar un alcohol. Y entonces son dos de estos. Vean, 1, 2 y aquí está el doble enlace. Y aquí 1, 2 y aquí está el doble enlace. ¿Ven la diferencia de condiciones, muchachos? En algunos casos, con nucleófilos muy fuertes, que también son bases fuertes, como los griñares y los cloruros de ácido, me voy al alcohol. Pero si tengo Gilman o si tengo reductores más débiles, muchachos, pues entonces puedo obtener los aldehídos o cetonas correspondientes. Vamos a E. Muy bien. Entonces tengo Dival y tengo un éster, ¿verdad? Si tengo Dival y tengo un éster, yo sé que los productos de esta reacción, muchachos, van a ser sencillamente, vamos a ver, que los productos de esta reacción van a ser sencillamente, muchachos, sin tocar el doble enlace, el aldehído y después, fíjense ustedes, de la hidrólisis, este grupo que estaba aquí, lo que me va a dar es un alcohol. ¿Ok? Eso es E. La F es una reacción muy interesante. Fíjense ustedes que lo que tenemos es un éster cíclico con Dival. Entonces, lo que va a suceder en este caso es que se me va a formar el aldehído donde está el carbonilo. Vamos a ponerlo. ¿Verdad? Estoy aquí. Pero fíjense que a 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, me va a quedar el oxígeno pegado en el mismo sustrato y después de la hidrólisis, ¿verdad? Lo que él va a formar es el OH. ¿Ok? Muy bien. Bueno, se los había dicho. Se los puse, este no se ve ni muy bonito, ¿verdad? Podía haber, he puesto todos los resúmenes de reacciones, muchachos, y no los voy a poner. Yo creo que necesito es que ustedes vean, fíjense qué montón de reacciones. Que ustedes vean del libro, muchachos, estos resúmenes para que además se orienten. Fíjense que, de aquí por ejemplo dice, ¿verdad? Que en la sección 99F están las reacciones de los alquinos con mercurio. O con diciamilborano que sirve. Esa no era, ni la mencionamos, pero ustedes saben que es para hacer aldehídos, ¿verdad? Bueno, más reacciones. Todos los resúmenes de reacciones que vienen en el capítulo, es bueno, muchachos, estudiarlos, entenderlos bien y aprender, o aprenderse, muchachos, las reacciones. Bien, pues pasamos ahora al otro gran tema de este capítulo, ¿verdad? Y que son las reacciones de adición nucleofílica sobre el carbonilo. Entonces, específicamente, estas reacciones se refieren a aldehídos y acetonas. ¿Ok? Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Los carbonilos, un momento para acomodarme, los carbonilos son planos. El oxígeno acomoda la carga y el carbono siempre es positivo. Claro, si tengo un nucleófilo, él va a querer venir y atacar el carbono del carbonilo. Es positivo. Y los electrones del doble enlace van a pasar al oxígeno. En una etapa posterior, ¿verdad? Yo puedo tener, fíjense ustedes, que el oxígeno del carbonilo se puede protonar, completando así el proceso de la adición que consistió en el ingreso de un nucleófilo en una primera etapa y en la protonación, por ejemplo, o en la captura de un electrófilo por parte del oxígeno. Por eso es una adición. ¿Recuerdan? Como la de un doble enlace. Cuando veíamos las adiciones a un doble enlace, primero ingresaba, por ejemplo, el ácido y después ingresaba el nucleófilo que lo acompañaba. Bueno, aquí entra primero eh, el nucleófilo, ¿verdad? En estas condiciones que dice que son condiciones básicas, o sea, donde el nucleófilo es fuerte. Primero entra el nucleófilo y una vez que esa reacción ha terminado, yo tengo que agregar, ¿verdad? Una fuente de protones para que culmine o termine la adición. Ahora, como el oxígeno tiene pares de electrones libres y ustedes saben que tiene carga negativa, yo puedo hacer esta reacción, muchachos, con catálisis ácida.
Fíjense que el par de electrones del oxígeno pueden capturar el protón y nucleófilos que son débiles pueden atacar después el carbono del carbonilo. Vean estas dos estructuras de resonancia, en las que se muestra que el carbono tiene una carga positiva. ¿Ven? Así, si el nucleófilo es débil, ¿verdad? Como ya el oxígeno ha capturado un protón o un electrófilo, el nucleófilo puede ingresar con relativa facilidad al carbono. Entonces, fíjense que estas reacciones de adición realmente se hacen en condiciones básicas, ¿verdad? O bien en condiciones ácidas. También pueden ocurrir en medio neutro. Bueno, muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta primera, ¿qué condiciones son? Definitivamente básicas porque es un nucleófilo muy fuerte. Entonces, el mecanismo de adición primero va a ser la adición del nucleófilo. Y una vez que el nucleófilo se adicionó, una hidrólisis permite el segundo paso de la adición, que en este caso consiste en la inclusión de un átomo de hidrógeno. ¿Ok? Fíjense que otra reacción que habíamos visto, la reducción de grupos carbonilo, ¿verdad? Con boruro de sodio o con hidruro de aluminio y litio, porque las cetonas y los aldehídos se reducían con estos dos agentes, solo que este es más, prefiere uno utilizarlo más porque es más estable que el hidruro de aluminio y litio. Pero claro, es un donador de hidruro, es una base fuerte, entonces primero se da la adición del hidruro y una vez que se adiciona el hidruro, el disolvente puede servirme como fuente de protones para obtener el alcohol deseado. Bueno, aldehídos versus cetonas. ¿Quién reacciona más rápido? ¿Un aldehído o una cetona? Vamos a leer sencillo aquí. En la mayoría de los casos, los aldehídos son más reactivos que las cetonas frente a las adiciones nucleofílicas. Por lo general reaccionan con más rapidez que las cetonas y la posición de equilibrio se encuentra más desplazada hacia los productos que con las cetonas. La reactividad aumentada de los aldehídos se debe a un efecto electrónico y también a un efecto estérico, muchachos. ¿Ok? Observe que un aldehído solo tiene un grupo alquilo donador de densidad electrónica, haciendo que el grupo carbonilo del aldehído sea ligeramente más pobre en densidad electrónica, o sea, es más, muchachos, electrofílico. Este es el efecto electrónico. Pero además, un aldehído solo tiene un grupo alquilo voluminoso, comparado con dos que tienen acetona. Entonces, en el caso del aldehído, el grupo, como dice aquí, queda más expuesto frente a los nucleófilos, ¿verdad? Si se tiene sobre todo un nucleófilo voluminoso, el producto de ataque del aldehído está menos impedido y se va a dar esta reacción entonces más fácilmente que el producto con la acetona. En resumen, chavalos, los aldehídos son más reactivos de las cetonas, que las cetonas, perdón, por esos dos efectos. Un efecto electrónico y un efecto estérico. ¿Okay? Aquí tienen ustedes, digamos, las representaciones. Y fíjense que el carbonilo de la acetona pues tiene menor carga, menor cantidad de carga positiva que el del aldehído porque tiene dos inducciones de los grupos R. ¿Ok? Además tiene más impedimento estérico, ¿verdad? Y al nucleófilo le puede costar entrar si tiene mucho volumen. ¿Ok? En cambio, el aldehído que tiene menor impedimento estérico, ¿verdad? Acepta el ataque más rápida y fácilmente y por eso el producto se obtiene de manera más sencilla. Bien, para ver algunas de las reacciones de adición típicas y para familiarizarnos un poco más con este mecanismo, vamos a comenzar hablando de la hidratación. ¿Ok? Fíjense que la reacción de hidratación es una reacción que ocurre normalmente con catálisis ácida. Claro, también puede ser con catálisis básica como veremos. Pero si yo tengo una leve cantidad de protones en el medio, voy a activar el grupo carbono, ¿verdad? O el átomo de carbono del carbonilo para que un nucleófilo tan débil como el agua lo pueda atacar. Fíjense. Aquí tenemos la acetona que reacciona con un protón del ácido, ¿verdad? Y forma la especie protonada que tiene el carbono activado. El agua, que es un muy mal nucleófilo, entonces sí puede atacar al carbono activado de la acetona. Y como ustedes pueden observar, en un paso posterior, la pérdida de uno de los protones de esa agua que formó un enlace con el carbono activado del carbonilo, me genera un producto que se llama un hidrato. Ok, ojo, los hidratos tienen sobre el mismo carbono dos átomos de oxígeno.
Claro, ahí va a haber repulsión de los oxígenos de sus pares de electrones libres y después hablaremos un poco de la estabilidad y además tendrán una tareita. Bueno, a los hidratos o a este en particular que se llama el hidrato de la acetona, muchachos, también se les llama HEM dioles. HEM es porque los dos OH están sobre el mismo carbono. Bueno, entonces en ácido, ok, activo el carbono para que el nucleófilo lo ataque. ¿Ok? Después desprotono el nucleófilo que acaba de entrar, que es el agua, ¿sí? Y obtengo el hemdiol. Ahora, en base, utilizo directamente el hidróxido. Claro, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Ataco el carbonilo primero y después el alcohóxido que se genera, muchachos, puede ser protonado con alguna fuente conveniente de protones, valga la redundancia. También obtenemos entonces, como ustedes pueden observar, el hemdiol, ¿verdad? O el hidrato respectivo. Ok, bueno, resulta ser que el equilibrio, ¿verdad? Usualmente el equilibrio en estas reacciones favorece más a la acetona que al hidrato. Ajá, por impedimento estérico. O sea, y fíjense que estamos diciendo que la reacción es en equilibrio. ¿Ok? Resulta que para obtener los hidratos en buen rendimiento yo tengo que tener, bueno, la adición de agua tiene que ser cuidadosa y después de cierto momento en la reacción yo tengo que remover el agua. Fíjense que con la acetona la formación del hidrato tiene una constante que es muy baja. Con el aldehído aumenta muchísimo, bien, aumenta 2 órdenes de magnitud. Ahora, con el formaldehído ya se vuelve una reacción muy importante. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿verdad? Fíjense ustedes que la constante es muy alta. Entonces, claro, esta reacción depende mucho del impedimento estérico. Y otra cosa que es importante decir, muchachos, es que, claro, como los oxígenos están tan cerca y se repelen, la estabilidad de los hidratos depende en mucho de lo que haya pegado el carbono. Si son grupos grandes, el hidrato se va a descomponer muy fácilmente a los productos de partida. ¿Ok? Si son grupos como los hidrógenos, en el caso de formaldehído, no. Y eso también tiene que ver con que la reacción tenga una constante de equilibrio muy grande. Bueno, entonces fíjense, esta especie, ¿verdad? Ustedes dirían, uy, pero este carbono tiene 3 grupos muy grandes que son cloros. Ah, sí, pero fíjense que la constante es altísima. Bueno, ¿por qué razón? Yo a esta especie le pongo agua y se genera este producto que por cierto se llama hidrato de cloral. ¿Ok? Entonces la tarea es muy sencilla. De ahí, averigüen, chavales, para qué se usaba el hidrato de cloral, ¿verdad? Y resulta que el hidrato de cloral es muy estable, a pesar de que tiene 3 cloros aquí grandotes. Claro. ¿Y por qué? Porque los cloros lo que hacen es drenar o absorber la densidad electrónica de la molécula. ¿Ok? Disminuyendo ese efecto repulsivo entre los dos átomos de oxígeno. Bueno, los hidratos de los aldehídos son más estables comparados con los de las cetonas. ¿Por qué? Okay, por impedimento estérico y porque los aldehídos son más electrofílicos. ¿Ok? Y aquí viene de nuevo la explicación, muchachos, de por qué la acetona, ¿verdad? O el carbono del carbonilo de la acetona es menos electrofílico, ¿ok? Que el del aldehído. Bien, vamos a ir concluyendo este video hablando de la formación de unos productos que se llaman cianhidrinas. Entonces, el ácido cianhídrico, que ustedes saben que es tremendamente venenoso, ¿verdad? En el agua se puede disociar, ¿verdad? Al ion hidronio y al ion cianuro. De hecho, yo puedo generar el ion cianuro, ¿verdad? Teniendo ácido cianhídrico, ¿verdad? Y una base. O puedo comprar directamente, ¿verdad? El cianuro de sodio o el cianuro de potasio. Claro, aquí lo que hay que hacer es manejar esto con un cuidado muy grande, ¿verdad? De tal manera que el cianuro nunca esté en una situación donde pueda rápidamente generar el HCN, que además es un gas y que es muy venenoso. Vamos a ver que los cianuros naturales tienen algunas aplicaciones en la naturaleza, ¿ok? Pero claro, por seguridad yo voy a usar el ion cianuro, o sea, voy a hacer mi reacción en medio básico. Entonces, el cianuro, que además es un buen nucleófilo, primero, como ya estudiamos el mecanismo, va a atacar al carbono del carbonilo. Y en un paso siguiente yo puedo hacer una neutralización con mucho cuidado, ¿verdad?
en una capilla y con un sistema de seguridad para que el alcóxido se protone. Fíjense que el producto de esta reacción es una cianohidrina, porque tiene por un lado una parte del agua y por otro lado el grupo ciano. Bueno, aquí tienen ustedes el ejemplo. ¿Ok? El benzaldehído puede formar, ¿verdad? Lo que se llama mandelonitrilo, ¿verdad? O la cianhidrina del benzaldehído, que es este compuesto. ¿Ok? Ahora, estas reacciones, muchachos, como ustedes pueden apreciar en esta lámina, también son sumamente susceptibles del impedimento estérico. Un aldehído como el propanal, ¿verdad? Pues rápidamente se convierte en la cianhidrina y además con un muy buen rendimiento. Cuando tengo una acetona, la conversión ya no es, ¿verdad? Completa. Y si tengo una acetona con mucho impedimento estérico, la reacción es muy pobre. La reacción se da en muy pequeña escala. Claro, el ataque del cianuro al carbonilo va a depender del volumen de los sustituyentes que tenemos en los extremos de la acetona. Bien, les decía que pues algunas nitrilos hay en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el Afeloria montana, ¿verdad? Segrega HCN y benzaldehído para defenderse de los animales que lo atacan. Bueno, como ustedes pueden ver, el tierno animalito ¿verdad? Tiene el mandelonitrilo en una glándula, ¿verdad? Y una enzima. Entonces, cuando él se siente atacado, un flujo de esta sustancia química viene, ¿verdad? A esa glándula donde se hidroliza por efecto enzimático y produce el benzaldehído, ¿verdad? Y el cianuro de hidrógeno que es tóxico. Así se defiende el animalito. Bueno, más nitrilos en la naturaleza. Resulta que cuando las almendras están verdes tienen un contenido, ¿verdad? Importante de esta especie que ustedes ven acá que se llama amigdalina. Bueno, resulta que la amigdalina está ahí para que los depredadores no se coman las almendras verdes. Cuando ya la almendra está madura, ¿verdad? Está dulce que llaman, pues entonces la almendra ya no contiene la amigdalina. Claro, si hay algún animal que se coma los frutos verdes, ¿verdad? Por un efecto enzimático, ¿verdad? Es probable que pueda generar el veneno más benzaldehído más los carbohidratos que están aquí libres. Claro, si se come muchas verdes, ¿verdad? El animal que lo haga está expuesto a morirse por la cantidad de HCl. ¿Ok? Bueno, otros usos. Esos fueron, digamos, algunas, digamos, funciones que tienen los compuestos naturales estos. Pero fíjense ustedes que una forma de hacer hidroxiácidos, muchachos, ¿verdad? En el laboratorio de síntesis, es tomar un aldehído, hacer la cianhidrina respectiva. Fíjense que en la posición alfa me queda un OH, ¿verdad? Pero si después yo tomo esta especie, vamos a estudiar no en este capítulo, sino en el de derivados de ácido, que resulta que aunque esto no tiene carbonilo, me refiero al grupo cianuro, ¿verdad? Al nitrilo, se comporta como si fuera un derivado de ácido y se puede hidrolizar en medio ácido. Entonces los nitrilos, veremos posteriormente, se pueden hidrolizar formando ácidos carboxílicos. ¿Ok? Entonces una aplicación interesante es esa. ¿Ok? Aldehído, ¿verdad? Más HCN, cianhidrina. ¿Ok? Si la cianhidrina se hidroliza, podemos obtener alfa hidroxiácidos, que son intermediarios bastante importantes en síntesis. Bien, vamos a terminar entonces este videito con este ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a ver, muestre cómo podría llevar a cabo la siguiente síntesis. De acetofenona a la cianhidrina de la acetofenona. Bueno, no parece tan difícil esta primera, porque lo que tenemos que saber es que acetofenona, ¿verdad? Es este compuesto. Claro, y yo sé que primero le pongo CN- y después, número 2, HCN. Entonces, así de esta manera, nosotros llegamos, OH, a la cianhidrina de la acetofenona. Vamos a ver, ciclopentano carbaldehído al ácido 2-ciclopentil 2-hidroxiacético. Bueno, pues esta es un poco más larga, pero la acabamos de discutir, ¿verdad? Vamos a ver, primero dibujamos el aldehído.
Y sabemos que ese aldehído va a reaccionar y después con HCN, muchachos, para darnos la cianhidrina respectiva. La cianhidrina respectiva es esta, con el OH aquí y con el CN aquí. Muy bien, ya tenemos casi nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que necesitamos ahora? ¿Ok? Lo que necesitamos ahora es hacer una hidrólisis. Y las hidrólisis, muchachos, nosotros las podemos hacer en medio ácido y con calor, como lo acabamos de ver. Entonces, el nitrilo se hidroliza al ácido, ¿verdad? ¿Qué me pide? Muy bien, esa fue la segunda. La C. Ahora tengo que partir del 1-hexanol y hacer el ácido 2-hidroxiheptanoico. Bueno, eso está también interesante y sencilla. Hexanol 1 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, y vamos a poner el OH aquí, de tal forma que es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Vean, yo podría, para obtener ese producto, oxidar con PCC 3, 4, 5, 6 a esa especie y obtener el aldehído, que ahora puedo tratar con cianuro, ¿verdad? Y en segundo lugar, con HCN. Y entonces tengo ya un compuesto químico que tiene 7 carbonos. 5, 6, aquí está OH y después C triple N. Muy bien, y vean que me piden el ácido 2-hidroxiheptanoico. Claro. Para obtener ese producto, solo ponemos H3 o más y calor y aquí llegamos al producto. Bien, muchachos, seguimos en el próximo. Muchas gracias.